Apocalipsis, capítulo 1, verso 1 al 3, inicialmente. Dice la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. En la experiencia que tuvimos el fin de semana pasado, habían más de 60 ministros, entre pastores y líderes, en Bogotá, y si no estoy mal, alrededor de 40 iglesias representadas por ellos. Ya hay diversidad, siendo todos bautistas, hay diversidad. Pero precisamente en uno de los talleres fue dirigido ese taller por el pastor Efrén, director del ministerio o proceso de revitalización de otra denominación, también colombiana, de la Iglesia Alianza Misionera, Cristiana y Misionera, si no estoy mal es el nombre. Y nos hablaba de las disciplinas espirituales y nos hizo un taller de oración. Y empezamos primero orando uno por el otro, luego orando dos por otros dos, luego orando 4 por 4, luego orando 8 por los otros 8, y así sucesivamente, hasta armarse 2 grandes grupos que todos nos juntamos y oramos por los líderes de la denominación bautista colombiana. Y cuando estamos en ese taller, se puede percibir la diversidad de cada uno. Se escucha al paisa orar: vea pues, Señor, y a cada uno orar en su dialecto, en su idioma, pero también cada uno en su trato personal con Dios. El hombre reflexionaba al final y decía algo que quiero que usted conmigo piense. Decía: ¿por qué algunos se contienen tanto para abrir su corazón? Él estaba orando, dirigiendo la oración, pero créame que fue una oración muy sana. De hecho, él, sabiendo que somos bautistas, dijo: tranquilos, que los pentecostales somos buenos, dijo él. No se preocupen, que no va a pasar nada raro. Y empezó a orar, a presidir la oración, y no hubo nada raro. Pero percibíamos la comunión con Dios, fluida y permanente y profunda. Palabras muy sencillas, pero corazones abiertos delante del Señor. Y como él lo dijo, algunos restringían sus palabras y sus manifestaciones hacia Dios en medio de la oración. Otros, en vez de restringir su efusividad, estaban tratando de impulsarla, porque algunos tal vez cuando oran se sueltan muchísimo, y en ese momento habían hermanos de otras denominaciones y no querían pasar como muy irreverentes, y otros se restringen demasiado y por el contrario lo que estaban era impulsándose a ver si decían algo más emotivo, porque oran muy secos y lo reconocen. Amados hermanos, ni los unos ni los otros somos perfectos, somos diversos, somos distintos, pero somos uno en Cristo Jesús. Me gustó mucho la canción, hermano, muy bonita. Somos uno en Cristo, muy bonita la canción. Y somos tan distintos. Hace casi 3 años, en la primera convención que hicimos de asamblea en Barranca, en la que yo estuve como pastor a nivel regional en Barranca Bermeja, de los regionales, les decía eso a los pastores de todas las iglesias: si usted va al culto de la primera iglesia bautista de Bucaramanga,
a 7 cuadras no es igual que el culto acá. ¿Sí o no? Pero si usted se va al Paulón, tampoco es igual que el culto de acá ni el de allá. Y si usted se va más allá, al Paraíso de Girón, cambia. Hoy voy en la tarde para allá, quien quiera ir, nos invitaron a ministrar la palabra. Y a mí me gusta estar en todas. Unos cantan más rápido, otros cantan más lento, unos oran más, otros oran menos, unos oran más en voz alta, otros oran más en voz baja y meditando. Somos diversos, somos distintos, pero en esa diversidad todos tenemos luchas y a veces nos aferramos a que nosotros somos de esta o determinada manera y no queremos que el Señor Jesús nos confronte con nuestras debilidades y nos fortalezca. El Señor no está esperando que nosotros nos excusemos detrás de quienes somos, pero es que, Señor, usted sabe quién es la Iglesia Bautista El Buen Pastor, usted sabe qué es lo que tenemos, usted sabe cuáles son los hermanos que la conforman. Sí, nos debe contestar el Señor, precisamente porque sé quiénes son, por eso les estoy demandando que me sirvan conforme a lo que yo les he dado. Esto es una serie que iniciamos hoy, pero en esta enseñanza de introducción nos catapultaremos hasta dentro de 15 días para continuar con cada una de las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3. Hoy solamente veamos cómo el Señor se le revela a las iglesias. En el capítulo 1, en el verso 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Lo primero que tenemos que ver es que esta revelación de Cristo, que tiene un endoso especial para 7 iglesias, que simbolizan, lógicamente, aunque eran reales, simbolizan a todas las iglesias, está dirigida a iglesias. No es una bola de cristal para adivinar con detalle qué va a pasar en el futuro cuando Cristo venga. Es una carta reveladora de lo que va a suceder pronto, porque todas las iglesias tenemos cosas que nos acontecen pronto. Y aunque lógicamente eso nos envía hasta el regreso de Cristo, y siempre todas las iglesias vivimos pensando que Cristo, y así debemos vivir, está por regresar pronto, trata casos particulares de cada iglesia que les han de suceder, porque el Señor necesita dirigirnos en medio de lo que nos acontece como iglesia. La obra de Cristo en cada iglesia que se congrega en su nombre es cada vez más evidente y más fuerte en la medida que cada iglesia entiende y vive lo que Dios revela para su condición y su situación particular. ¿Dónde estamos, hermanos, como iglesia? Avenida Quebrada Seca, número 2232. ¿En qué barrio estamos? ¿Antonia Santos o Alarcón? Alarcón de aquí para allá, Antonia Santos de atrás para allá. ¿Cuál es la condición socioeconómica del lugar donde estamos? ¿Quiénes son las personas que habitan en este sector? ¿Cuáles son las empresas que están a nuestro alrededor? ¿Qué tipo de personas son las que podrían ser influenciadas por la predicación de la palabra a través de nuestras vidas? Y escuche esto, del testimonio, aunque no les prediquemos la palabra, de la iglesia en medio del sector. ¿Qué pasaría si la Iglesia Bautista El Buen Pastor no funciona más en este sector? ¿Qué impacto traería al sector? ¿Qué dirían? ¿O ni lo notarían? ¿Se darían cuenta que nos fuimos? ¿O no se darían cuenta? Hay condiciones y situaciones particulares para cada iglesia. ¿Por qué estamos aquí y no estamos a 7 cuadras donde está la primera, o en el norte donde está la iglesia Monte Alto, en el Paulón, o no estamos en el Paraíso de Girón? ¿Por qué Dios nos tiene aquí juntos? ¿Cuáles son nuestras situaciones particulares? ¿Qué nos ha de suceder pronto? De hecho, salte conmigo al versículo 3, dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Cada una de las iglesias que recibió el Apocalipsis, una carta de parte de Cristo, tenía cerca o una lucha para vencer o un sufrimiento para padecer.
Y algunas sufrirían por sus propios pecados, debilidades y falta de comunión entre ellos y con Dios. Otras padecerían luchas, pero vencerían y verían la victoria y la recompensa en Cristo. Todas tenían situaciones detalladas que pasarían. No hay una sola congregación que sea igual a otra, pero al mismo tiempo no hay una sola congregación de la que Cristo no sepa detalladamente lo que le va a suceder pronto. ¿Qué va a pasar con la Iglesia Bautista del Buen Pastor? ¿Alguien sabe? ¿Alguien de los que estamos aquí de más tiempo, Carlos, hermana Carmenza, hermano Alfonso, sabía que a estas alturas, año 2019, hermana Edilia, la Iglesia Bautista del Buen Pastor de Bucaramanga estaría en la situación que está hoy en todos los sentidos? ¿Tendría las personas que tiene hoy? ¿Estaría conformada por las personas que está conformada hoy? Ni idea, ¿cierto? No tenían la bolita de cristal para adivinar el futuro, ¿cierto? ¿Quién sí lo sabe todo? Cristo. Y por eso les decía desde un principio que la palabra revelación es muy importante, porque la revelación profética significa que Cristo da a conocer, revela, quita el velo de lo que va a suceder, pero también eso se aplica a cada vida específica, a cada congregación en particular. Juan era el profeta, apóstol, en este caso como profeta, pero estaba declarando proféticamente lo que Cristo estaba revelando. Cristo abrió el velo y mostró lo que habría de pasar. Juan simplemente estaba contando lo que Cristo le estaba mostrando. El profeta no era aquel que iba y se metía con Dios, le esculcaba a ver qué tenía por ahí de lo que iba a pasar luego y se lo sacaba rapidito y miren lo que descubrí. El profeta era aquel que Dios lo llamaba y le decía: muéstrales, diles, enséñales, avísales, redargúyelos. El profeta antiguo estaba capacitado de una forma sobrenatural a través de visiones y todo lo demás. Hoy Dios también podría hacerlo. Dios sigue siendo soberano y omnipotente, pero especialmente a través de la palabra profética más segura, que es la Biblia, el predicador muestra la voluntad de Dios para sus iglesias. Amén. Entonces, ¿sufriremos como iglesia? Pero venceremos, y no estoy citando a Chávez, venceremos si estamos con Cristo. Es una visión de lo que sucederá pronto. Mire el versículo 2 conmigo. Dice que ha dado testimonio, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todas las cosas que has visto. ¿Cuántos de los que están aquí tienen televisión? Amén, gloria a Dios. ¿Está bien, cierto? ¿Cuántos canales tienen en su casa? O le toca, como me tocó un tiempo a mí, Univisión, un solo canal. O los que agarren la TDT, la televisión digital para todos. La televisión significa ver lejos. Tele es lejos, visión, ver. Y usted puede ver cosas que han realizado y que hacen en otros lugares del mundo, ¿cierto? Y entre más canales, pues tiene más para ver. Y se le ponen a uno los ojos cuadrados de tanto mirar para todos lados y estar viendo tantos canales. ¡Wow! La visión en la Biblia está conectada con la revelación, porque si Dios abre el velo, revelar es quitar el velo del oculto, es para que podamos ver. Y en este caso, a Juan, que estaba proclamando la visión, Dios no le dictó, salvo en unas partes del Apocalipsis, siempre le mostró una visión. Apocalipsis es predominantemente visión, no televisión, visión. Y esto se queda en pañales. Toda la DirecTV, las programadoras de canales a nivel internacional no son nada comparado con la conexión directa con el trono de Dios, viendo al Señor dirigiendo al universo. Eso es mucho mejor. Eso fue lo que Dios le mostró a Juan en visión. Y entienda algo, por favor, que nunca se le olvide: las visiones tienen muchos elementos simbólicos.
Entonces mucho de lo que vemos en Juan no se aplica literalmente. Pero ¿qué simboliza? Ahí es donde viene la discusión entre las diferentes iglesias, entre las diferentes tendencias de interpretación. ¿Qué significa entonces la bestia? ¿Qué quiere decir el 666, la marca de la bestia? ¿Qué querrá decir la mujer sobre el dragón? O la mujer y el dragón, perdón, que está sentada sobre la luna. ¿Qué quiere decir la visión de los ángeles con el librito? ¿Qué quiere decir más adelante los 1000 años? El que está en Apocalipsis 20. ¿Qué quiere decir el lago que arde fuego y azufre? ¿Son reales o son representaciones de algo real? Nos tenemos que poner a repasar Apocalipsis. No vamos a hacer un estudio profundo de escatología. Hay por lo menos 4 formas de interpretar el Apocalipsis. Usted puede mirar que muchas iglesias de sana doctrina adoptan una u otra. En nuestro entorno la mayoría adopta una o por mucho otra. Pero lo cierto es que tenga en cuenta que esto es visión. Visión. Y si es una visión o serie de visiones, está lleno de símbolos de la realidad, pero apunta a la realidad. Además, está profetizada para ser dicha a iglesias que le obedecen. Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. ¿Eso qué le suena? ¿Sabe por qué estoy convencido de que esto es para las iglesias predominantemente? Porque ¿dónde se lee la palabra y la oyen? ¿Dónde se hace eso? Acá lo hacemos, ¿cierto? Hay gente que lee y hay gente que oye. Pero además, ¿qué tienen que hacer? Sigue leyendo conmigo. ¿Qué más dice el verso? Guardan. O sea, sacan la página y se la embolsillan. No. ¿Qué quiere decir guardar en la Biblia? La llevan a lo profundo de su mente y corazón para reflexionar sobre ella y aplicarla a su vida, a ver qué tienen que hacer conforme a esa palabra. Leen, oyen, guardan. Esa es la dinámica de una iglesia. Pablo le dijo al apóstol, Pablo a Timoteo le dijo: dedícate a la lectura, a la exhortación, a la enseñanza y a la exhortación. Lee la Biblia. Lee las cartas aunque todavía no están juntas. Lee el Antiguo Testamento que ya estaba junto. Pero lee en la iglesia. Hoy en la iglesia no se lee mucho. Un hermano que no está con nosotros, venezolano, hoy, que está en una población de norte de Santander del Sur, trabajando, me dijo que el primer día que vino a la iglesia se asustó. Creo que estábamos en la serie de Esdras. No, estábamos en otra serie, porque yo abrí la Biblia y leí todo el capítulo. Dijo: no, si el pastor de la iglesia donde vengo en Venezuela lee 3 versículos y se demora 1 hora, este leyó todo el capítulo. ¿Cuánto se va a demorar? Imagínense. Pero la Biblia dice que hay que leer, ¿o no? Y asústese, porque hay hermanos de la iglesia, no de esta, como decía un pastor amigo, sino de otras iglesias, que no leen la Biblia. O la leen discontinuamente, ocasionalmente, y no devocionalmente para sacar todo lo que ella enseña para ellos. Una revelación profética de lo que sucederá pronto, dada en visión y profetizada para que sea dinámica en la iglesia, para que la iglesia sea transformada. Una revelación bíblica. Mire conmigo por favor el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir. Eso es una referencia a Éxodo, cuando se le presenta a Moisés. Está hablando, escuche esto, primeramente de Dios Padre, luego de los 7 espíritus que están delante de sus tronos. Hay 7 Espíritus Santos, hay un solo Espíritu Santo, pero esto es una forma simbólica de hablar que el Espíritu Santo tiene plenitud de acción. Ya vimos al Padre, vemos al Espíritu. Verso 5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. Está el Padre, está el Espíritu y está el Hijo. Y en este caso se invierten los valores, no Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino o el orden Padre, Espíritu e Hijo, porque quien empieza a mostrarse principalmente es el Hijo. Ahí está la Trinidad.
Ojo con esto, porque a veces hay revelaciones en las iglesias que se dicen: el Señor me trajo revelación, pero primero no es profética, es decir, no muestra a Cristo ni muestra la voluntad de Dios sobre la iglesia para que camine conforme a la santidad que demanda el Señor y conforme a la obediencia a la Biblia. Pero segundo, a veces en las iglesias damos revelaciones que no son bíblicas. Y me puedo parar yo aquí y decir: revelación de parte del Señor Jesucristo. Jesucristo ya no es el Hijo, ahora pasó a ser el tío. ¿Qué pasó, pastor? O sea, ¿cómo así? Eso no es bíblico. Por muy simbólico, por muy lleno de imágenes y visiones que hablara Juan, era muy bíblico, muy bíblico, muy bíblico. Y evito la palabra doctrinal para que no creen nosotros prevenciones. Bíblico significa también doctrinal, enseñanzas salidas de la Biblia, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí están. Lo que pasa es que como es tan simbólico, como que no lo vemos tan claro. Dice también no solamente que es una enseñanza del Dios bíblico y trino, sino también del Cristo bíblico. Mire el versículo 5 conmigo. El testigo fiel, Jesucristo, primogénito de los muertos, significa el más importante y el que primero resucitó para nunca más volver a morir. No significa que sea primogénito en el sentido de que fuera el primero a morir, ya habían muerto antes otros. El soberano de los reyes de la tierra, Cristo, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, está describiéndolo ahora en forma de alabanza, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Lo que dice en el versículo 5 es que vivió, murió y resucitó para perdonarnos de una forma más sencilla. Y luego en el versículo 6 dice que Él es el que está por sobre todos, que es digno de adoración. Y el versículo 7 dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por Él. Sí, amén. Y Él viene en juicio, que a veces se nos olvida predicar en la iglesia. Él retorna por su iglesia y a juzgar al mundo. Ese es el Cristo bíblico. El Jesucristo de la palabra de Dios no es aquel que está desde el cielo simplemente mirando desde la diestra a ver quién le concede el privilegio de salvarlo. Es uno que está desde los cielos controlando su obra en la tierra a través de los tiempos, y está enviando su espíritu para que muchos sean transformados y respondan a la predicación del evangelio cuando se les predica. Y va instaurando un reino y regresará con todo poder y gloria a ejecutar juicio. Ese es el Cristo bíblico. No es un Cristo pusilánime que está esperando que el mundo mire a ver si le quiere creer o no. Está trabajando en los tiempos y está al control de todo y va a regresar. Yo sé que a veces exageramos mucho cuando predicamos algunas iglesias. Y escucha, estamos hablando de las iglesias. Y que algunos llegamos a predicar diciendo: arrepiéntese que el juicio viene. Pero no es mentira. ¿O sí es mentira? ¿Cristo viene o no viene a juzgar al mundo? Pocos amenes y muchos ayayayes, dijo un pastor. ¿Viene o no viene? Si viene, ¿sí o no? De que viene, viene. ¿Y por qué no lo predicamos también? Hay gente que dice: pero ¿qué tal que no venga ahorita que yo estoy vivo? Yo le digo: pues si Él no viene, usted va a presentarse delante de Él. Si Él no ha venido mientras usted está vivo, usted se va a morir y vaya a rendir cuentas delante de Él. Así que, ¿cómo se va a encontrar con Él? Es parte de la revelación bíblica de Cristo. Además, verso 8: yo soy el alfa y la omega, y ya lo está hablando más específicamente Cristo. Principio y fin, dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. La referencia en el versículo 4 de la eternidad de Dios está más ligada al Padre, y en el versículo 8 ya más específicamente al Hijo. Y si se dan cuenta, está diciendo: yo soy Dios, como lo es mi Padre, como lo es el Espíritu Santo. Un Cristo que es Dios, no solo un hombre bueno, no solo una buena persona, un buen muchacho que nos dio buen ejemplo y muriendo en la cruz por nosotros. No, Él es Dios. Revelación profética, revelación bíblica, de paso, dada a través de un apóstol, del Cordero. El único que quedaba vivo era ¿quién? Juan, el apóstol.
no dada sino por el equipo apostólico a través de la Biblia o por el apóstol directamente, pero esa es la revelación que nosotros tenemos hoy. Por eso cerramos con Apocalipsis, la palabra de Dios. Y sea que creamos que Dios nos hable de forma audible hoy en día o no, entendemos todas las iglesias de sana doctrina que no es lo mismo, porque Dios tiene una palabra perfecta, una palabra plena, completa y eficaz para nosotros, una revelación absoluta en la Biblia, Génesis, Apocalipsis. Y que lo que yo le pueda decir a usted de parte del Señor es imperfecto y no es como la palabra de Dios, que es perfecta. ¿Amén? ¿Sí me explico? ¿Cuántos tienen Biblia? Gloria a Dios. Si no tiene Biblia, dijo un predicador, busque un cristiano al lado suyo que tenga una y que se la preste. Otro la tenemos en el celular, dijo otro predicador, ya no hay solamente que decir, abra la Biblia, sino también enciendan sus Biblias. Pero también saque las redes para que no lo distraigan, las redes sociales. Entonces es una revelación bíblica de Cristo, pero también es una revelación, y esta es una parte muy importante, viva, viva. No es que el Señor dijo a través de su santo apóstol Juan y le habló a las 7 iglesias de Apocalipsis allá en Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, pero nosotros, Iglesia Bautista el Buen Pastor, vamos a dedicarnos a lo que queremos, a lo que nos inventemos. No, es viva, es para mantener la relación de Cristo con la iglesia. Es viva. Mire por favor el versículo 9 conmigo. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, que estaba muy cerquita de Éfeso, a unos 95 kilómetros la isla. Por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo, lo pusieron preso por predicar. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? ¿Cuál es el día del Señor? Ahí Juan está hablando del día del Señor. ¿Qué día está queriendo decir él ahí? Domingo, sábado, viernes, lunes, martes, miércoles, jueves. ¿Cuál es el día del Señor? Alguien dijo, todos los días son del Señor. Amén, todos los días son del Señor, eso es cierto. Pero en el Antiguo Testamento, el día del Señor era el día en que, el sábado, dicen por allá. O sea, que los que digan el sábado, porque le acostumbraban a salir los sábados por la noche, ¿no? No, tomando el pelo. En el Antiguo Testamento, el día del Señor era una expresión más hacia la venida de Cristo a juzgar. El día del Señor grande y terrible, ¿recuerdan? Antiguo Testamento. Pero el día del Señor dejó de ser grande y terrible hasta cuando Él regrese, que será el día del Señor profetizado en el Antiguo Testamento, hasta que Él resucitó. ¿En qué día resucitó? Primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? El lunes, dijeron otro por ahí, el domingo. ¿Qué calendario está mirando usted? Hoy en día, por nuestra forma de ver laboralmente las semanas, algunos calendarios empiezan con el lunes y otros empiezan con el domingo. La realidad, hermano, es que ni siquiera en el tiempo antiguo los días tenían nombre. Se decían primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto y séptimo. Los nombres empezaron a aparecer con las mezclas con las culturas alrededor del pueblo de Israel. Y alguien dijo, sí, lunes para la luna, martes para Marte, miércoles para Mercurio, jueves para Júpiter, viernes para Venus, y ustedes, los del domingo, el sol. ¿Ah? Gloria a Dios, aleluya. Tremendo, hermanos. Y eso que no ha llegado todavía a la parte más dura. Y entonces ustedes que están reuniéndose los domingos, Sunday en inglés, el día del sol, idólatras del sol. Y el que me dijo eso cree que el día del sol del Señor es el sábado. Entonces le pregunté, ¿y cómo se llama en inglés el sábado?
El día de Saturno, le dije yo, idolatrando a Saturno. La misma cuestión, porque los días se mezclaron con los nombres paganos. Gracias, hermano. Apague eso en el nombre del Señor. Se mezclaron con los nombres paganos. Entonces, es cierto que el séptimo día era que Dios le había enviado al pueblo y es el que aparece en Deuteronomio 5, en Éxodo 20. Pero es cierto que después se nombró, y el nombre Shabbat no quiere decir sábado, el nombre Shabbat significa reposo, descanso. Pero es cierto también, y para eso es bueno hacer toda una serie de enseñanzas sobre el asunto, que la iglesia empezó a congregarse, como lo vemos en Hechos de los Apóstoles, el domingo. ¿Por qué? Porque era una iglesia de judíos, los judíos se congregaban los sábados y ellos iban juiciosos todavía como judíos al templo el sábado, pero el domingo se reunían como iglesia de Cristo, como cristianos, el primer día de la semana, y no descansaban, les tocaba trabajar ese día seguramente, pero se reunían en las noches y por eso hacían la cena del Señor los domingos o el día primero de la semana. De hecho, en el latín, que es de donde viene el nombre en nuestro idioma español, no es día del sol, es día del Señor. Dominus significa Señor. Y la única referencia clara, contundente en el Nuevo Testamento que le llaman día primero de la semana, día del Señor, para estar en comunión especial con Dios por encima de los demás días de la semana o antes de los demás días de la semana, es acá en Apocalipsis con Juan. Había una relación especial de Juan con Cristo, y Juan, aunque estaba preso, estaba exiliado, donde se mandaban a los presos peores a esta isla, que era una isla prisión, algo así como lo fue en su momento Galápagos. Ellos estaban presos, pero Juan seguía buscando al Señor el primer día de la semana. ¿Cuántos de los que están hoy en día o estamos hoy en día caminando con el Señor, el primer día de la semana llueve y decimos llovió, no puedo ir a la iglesia? Ya escampó, voy a ver si voy. Este hombre estaba preso y estaba en comunión con el Señor. Había una relación viva con Cristo. Alguien dijo en estos días, se lo escuché, si Cristo está primero por sobre todas las cosas, mi primera oración del día es para Él, mi primer pensamiento es para Él, mi primer gasto, si es que puede ser un gasto, u ofrenda, que sería la palabra correcta, de lo que recibo es para Él, y mi primer día de la semana es para Él. Pero lo tremendo del asunto es que el hombre estaba en esto, y de pronto, ¿qué sucedió? Versículo 10, perdón. Oí detrás de mí una gran voz como trompeta, y no fue el micrófono que se dañó, como en el caso de ahorita, ni fue la distorsión del sonido, ni fueron los buses pasando, no existían, fue el Señor. ¿Usted puede entender lo que le pasó ahí a Juan? Está orando metido con el Señor y de pronto escucha que Dios le habla como trompeta. ¿Cómo suena una trompeta? Para él la voz de trompeta era algo estridente, era para llamar a la guerra, era para llamar a convocar a los pueblos también a la oración, era para hacer un llamado público. ¡Juan! ¡Wow! Hermanos, en serio, con todo mi corazón, yo quisiera que cada vez que nos reuniéramos como iglesia, que cada iglesia que se reuniera sintiera que Dios les está hablando y que les dice así como le dijo Jesús a la Magdalena cuando venía tan atribulada. ¿Recuerdan? Después que no encontró el cuerpo en el sepulcro, venía angustiada, se encontró con Jesús y lo confundió con el jardinero. Le dijo: ¿dónde lo pusiste? ¿Qué tuvo que hacer Cristo? ¿Qué le dijo? María, aquí estoy. ¿Cuál es el problema? Las iglesias necesitamos que cuando entramos en la comunión con Dios a través de la oración y de su revelación escrita, no solo sea bíblica, no solo sea profética para que nos dé detalles de nuestras vidas y nos dé parámetros a seguir en nuestras vidas, sino que también sea viva, que yo sienta que Dios me está hablando, que sienta que el mismo Cristo me está hablando. Y esa es la oración de todo predicador en este día y todos los días domingos o todos los días del Señor, que la iglesia sienta que el Señor nos está hablando. Y cuando Dios habla, hermano, lo demás se calla. ¿Y cómo era que tenía que pagar el recibo de la luz y no alcancé? Y el Señor me dice: Yorley, Señor, sí, el recibo de la luz está allá, cuéntame, Señor, hablemos.
que me saque de mis distracciones, aunque son cosas reales con las que estoy viviendo, pero que cuando nos reunamos como iglesia veamos al Señor y nos enfoquemos en Él. Y que entendamos que Él tiene no solamente una revelación viva para hablarnos, en este caso una iluminación de la revelación escrita para podernos hablar, como lo hizo con Juan, sino que también tiene atributos divinos para cada una de nuestras necesidades. Hermanos, cada iglesia tiene una necesidad específica. Usted va a ver iglesias en Apocalipsis capítulo 2 y 3 distintas. Unas muy pequeñitas y débiles, otras muy grandes y fuertes y famosas. Unas muy dinámicas, otras muy pasivas. Unas muy eruditas y doctrinalmente hablando muy sanas y que saben mucha teología, y otras que se dedicaron fue más al disfrute y al goce de los bienes de esta tierra. Diferentes tipos de iglesia, y ojo con esto, en todos los casos Cristo les llama iglesias, porque es mi percepción y es la interpretación de muchos eruditos en la Biblia, con tal de que existan algunos, como dijo Cristo, 2 o 3, en esa iglesia sigue siendo iglesia. Y todavía es susceptible de ser transformada y de que el Señor la llame a cuentas y la transforme. Que Dios nos hable, hermanos, a través de su iglesia. Retoma cada atributo de la visión. Mire conmigo la visión, se la voy a leer hasta el versículo final del capítulo. Dice, verso 11, decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro, no lo que te digo, escribe en un libro lo que ¿qué? Ves. Es una visión. Escribe en un libro lo que ves. Y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a la de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Iglesias que estaban en un círculo que un mensajero, han dicho algunos eruditos, podía empezar desde Éfeso y casi que regresar otra vez a Éfeso, haciendo una media luna, pasando por todas en el mismo orden en que aparecen allí en Apocalipsis. Y empezando por la más cercana, Patmos, la isla, la de Éfeso. Vete rápido y que corra mi palabra desde Éfeso hasta la última. No eran las únicas iglesias, había muchas más iglesias, pero estas siete tenían tal variedad, tal particularidad, tal diversidad, tanto de características como de dificultades, tanto de atributos como de defectos, que podían servir de ejemplo para todas las demás iglesias de ese momento y para las iglesias de hoy en día y las de todos los tiempos. Así que vete rápido. Y necesito que sepan que es una revelación viva, que yo soy el resucitado, el mismo que vivió, murió y resucitó, el principio y el fin, y que cada una de mis características es para cada una de las necesidades y circunstancias que ellas están viviendo. Si usted mira conmigo, dice: me volví para ver, verso 12, la voz. ¿Quién puede ver la voz? Pero él se volvió para ver, y esto quiere decir: ¿quién me está hablando? Qué susto, pero qué precioso. Para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Bueno, ahora las cosas me hablan, diría Juan. 7 candeleros que serían como los fluorescentes de nuestra época. ¿Qué es esto? 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Por favor, imagínelo conmigo. Sus ojos como llama de fuego. ¿Cómo sería ello? Y sus pies semejantes al bronce bruñido, bronce incandescente, refulgente como en un horno. Y su voz, esa voz, la voz del Señor, que reconocen las ovejas, como un estruendo de muchas aguas. ¡Wow! Cuando Cristo habla, hermanos, cuando Cristo habla, y cuando habla a sus iglesias escuchan, y nada está por encima de su voz. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol. ¿Ha visto usted el sol de frente a mediodía? Dice: el sol cuando resplandece en su fuerza. Así era el rostro de Cristo. Yo me imagino a Juan haciendo esto, tratando de ver. Cuando le vi, caí
como muerto a sus pies. Por eso siempre he dicho yo que si el Señor me quiere tumbar, Él solo me tumba. Nadie tiene que tumbarme. Y Él solo me agarra. Caí como muerto a sus pies, del impacto de la presencia del Señor. ¿El Señor está con sus hijos? Sí. ¿Con sus iglesias? Sí. ¿Todo el tiempo? Sí. Pero en un momento especial tiene una manifestación específica para darles a entender que Él camina con ellos, que Él está a su lado. Gloria a Dios por ello. ¿Cuándo fue la última vez que como iglesia vivimos algo bien bonito, bien fuerte, bien impactante? ¿Cuándo fue la última vez que dijimos Dios está aquí, hermanos? Definitivamente yo sé que está siempre con nosotros, pero hoy fue hoy. ¿Cuándo? Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo también hubiera tenido miedo. Yo soy el primero y el último y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Eso es muy importante. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio. Gracias, Señor. Porque aquí hay una interpretación de al menos dos de los símbolos en la visión. El misterio de las 7 estrellas que has visto a tu diestra y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Una relación viva de Cristo con cada iglesia, paseándose en medio de cada congregación y teniendo en sus manos las estrellas que son, como ustedes lo saben, reflejo de la luz. En el caso nuestro, si son satélites como la luna o lo que brilla en el cielo, reflejo de la luz más intensa. Cuando no tienen luz propia, reflejo de la luz de Cristo, que son los pastores. Los ángeles se les llaman acá. Los mensajeros, porque la mayoría de eruditos entiende, incluso el texto que se cita sobre Juan el Bautista cuando dice que envío mi mensajero delante de tu faz, está citando el Antiguo Testamento, un texto que dice mi ángel. Ángel era una palabra que significaba mensajero. En el Antiguo Testamento en algunos casos se traducía varón de Dios, pero literalmente puede ser un ser celestial, distinto a nosotros, pero que trae un mensaje del cielo, o pueden ser un ser humano, especialmente comisionado por Dios para dar un mensaje. Y hermanos, aquí nos está diciendo, iglesias, yo tengo a los pastores en mi mano. Ay. Porque las estrellas significan que el Señor está al control de quienes están presidiendo. Y si el pastor es muy gordo, también lo tiene en la mano, no importa, no es tan pesado como para que le caiga. Y si es muy flaco, también no se les sale por entre los dedos. Y si es muy joven, también. Si es muy viejo, también. Cualquier característica Dios puede usar, y de hecho tiene en sus manos a quienes lideran las iglesias para que las iglesias sean transformadas. Pero las iglesias son candeleros. ¿Qué hace usted con un candelero? Alumbrar con la luz de Cristo. No se prende una luz para ponerla debajo del almud, de la mesa más pequeña y más bajita, sino para ponerla en lo alto para que alumbre. Así también vuestras buenas obras, dijo Cristo en el Sermón del Monte, alumbren a todos los demás. La iglesia debe alumbrar. Iglesia, las correcciones primero, la revelación de Cristo a la iglesia, pero segundo, las correcciones que al revelarnos su voluntad Cristo nos haga a la iglesia, es para que nosotros seamos más efectivos alumbrando este mundo con la luz de Cristo. Por eso les preguntaba al principio, ¿qué pasaría si la iglesia se acabara? Para el entorno de nuestra situación geográfica como iglesia y social, la gente diría, es como si se nos hubiera apagado una luz en medio de la sociedad. O diría, ¿algo alumbraban? Yo no me di cuenta si alumbraba. Sí, hermanos, ese es el llamado nuestro, alumbrar. Pero ¿sabe algo? Particularmente cuando está describiendo cada característica, él habla de su divinidad, apela a la visión de Daniel. En el libro del profeta Daniel se presenta al Señor Dios como anciano de días, con el cabello lleno de canas, y este es un atributo que se le pone a Cristo hablando de su
eternidad y sabiduría, pero también se le pone al que viene como hijo del hombre, que era el Mesías, Cristo, en Daniel, con un cinto dorado y ropas sacerdotales, que está hablando de que el Mesías, y esa era la divergencia entre los judíos, que decían, ¿cómo así? ¿El Mesías era un mero hombre o será un hombre Dios, Dios hecho hombre? Ya sabemos que es el Hijo de Dios hecho hombre, Dios junto con el Padre y con el Espíritu Santo. Pero luego cada característica le habla. Por ejemplo, a Éfeso le va a decir, lo veremos cuando veamos Éfeso, le va a recordar al inicio de cada carta, cada iglesia, pero a Éfeso le va a decir, yo soy el que tengo las estrellas en la mano y me paseo por entre los candeleros. Porque Éfeso se estaba olvidando de hacer la obra del Señor. Era doctrinalmente hablando muy sana, pero muy fría y poco apasionada con Dios y con la extensión de su reino. Yo los tengo en mi mano, así que tengan en cuenta que yo estoy en medio de ustedes. Soy soberano y me tienen que obedecer y me tienen que servir. A Esmirna le muestra que él es compasivo, porque en el versículo, vaya conmigo al capítulo 2, versículo 12, dice, y escribe el ángel, versículo 12, al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice, Esmirna, verso 8, no 12. Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto. ¿Sabe por qué? Porque Esmirna iba a pasar por gran dolor y sufrimiento. Entonces él le recuerda, yo también sufrí y yo resucité, así que yo me compadezco con ustedes. En el 12 le dice a Pérgamo, y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Está citando una de sus descripciones en el capítulo 1. ¿Por qué espada aguda de 2 filos? Al final dice que, si mírelo conmigo esa carta, verso 16, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Le está diciendo, mi palabra los va a reprender, los va a exhortar y los va a transformar. Y vengo con mi palabra a hacer afrenta contra los que en esta iglesia están yendo en contra de la voluntad de Dios. Vengo a disciplinarlos. Una característica también de la visión que tuvo Juan. Otra iglesia al principio, Tiatira, verso 18, escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto. Tiatira fue una iglesia que tenía una lideresa, dicen algunos, o dicen algunos simplemente una representación de una lideresa del Antiguo Testamento, una líder, para no utilizar un vocablo, una palabra moderna, que estaba incitando a los hermanos a ir en pos de otras doctrinas falsas. Y le está diciendo, yo estoy dándome cuenta, porque los ojos como llama de fuego quiere decir que yo soy omnisciente y que estoy viendo lo que está sucediendo dentro de la iglesia. Aquellos que piensan que cada iglesia puede hacer lo que quiera y se pueden arrinconar en un lugar para hacer lo que se les venga en gana, yo tengo ojos de fuego y escudriño. Capítulo 3, verso 1, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus y las 7 estrellas, dice esto, yo conozco tus obras, porque con Sardis él se está mostrando glorioso. ¿Sabe? Porque Sardis fue la iglesia famosa. Dios tenía que decirles, Cristo tenía que decirles, yo soy el que tiene los 7 espíritus, es decir, mi espíritu está en todo lugar, yo soy más grande de la fama que ustedes tienen. Así que olvídense de su fama, yo soy el Señor sobre sus vidas. Eso lo está citando también del capítulo 1. Con Filadelfia, la iglesia pequeña, la de poca fuerza, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, verso 7 del capítulo 3, Apocalipsis 3:7, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Eso quiere decir, yo tengo las llaves de la muerte, yo la vencí, yo entro y salgo, yo entré y salí, yo morí y resucité, así que la puerta que yo quiera abrir, la abro. Y si ustedes piensan que no tienen fuerza porque son muy pocos, no se preocupen, les tengo una puerta abierta y nadie la puede cerrar. Está citando una de sus características en la visión del capítulo 1. Y al final, no solo se muestra como ayudador en Filadelfia, sino también como rico y fiel a la Odisea. Verso 14, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación, dice esto. Está citando el versículo 5 del capítulo 1, que dice que Él es soberano a los reyes de la tierra, que Él está por encima de todo. Está diciendo, yo soy más rico que ustedes. Una iglesia que tenía mucha prosperidad y se entretuvo en la prosperidad.
Hermanos, nos damos cuenta que Cristo quiere tratar con cada una de nuestras necesidades. ¿Cuál es la necesidad de la Iglesia Bautista del Buen Pastor? ¿Es una iglesia pequeña? ¿Es una iglesia famosa? ¿Es una iglesia rica? ¿Es una iglesia con buena doctrina pero con poca pasión? ¿Es una iglesia que está pasando por sufrimientos como Esmirna? ¿Es una iglesia que tiene personas que acolita que con falsas doctrinas como en Tiatira y como en Pérgamo? ¿Qué tipo de iglesia somos nosotros? ¿Qué tipo de creyente es usted? ¿Cuál de los atributos de Cristo deben ser aplicados a su vida? ¿Qué es lo que va a transformar su corazón? No el saber a detalle lo que va a pasar, es el tener una relación viva con Cristo. Que Cristo se nos aparezca entonces a cada uno a través de su palabra y de la oración y nos diga: he aquí yo estoy delante de ti, vengo a purificarte. Permítame terminar con esta anécdota. El pastor que presidió la oración, como les decía, de la otra denominación cuando estuve en el retiro, dijo algo que me llamó la atención. Hablaba sobre las rutas para mejorar las iglesias, plan de revitalización, y dijo: vimos que algunas iglesias tenían un buen plan de discipulado a nuevos creyentes, pero no tenían uno para personas que vienen de otras iglesias, y establecimos una ruta alterna de discipulado para gente que viene de otra iglesia. Y dijo algo que a todos nos hizo reír: para que cuando lleguen los hermanos de las otras iglesias les peguen la desparasitada, los desintoxiquen de toda falsa doctrina. Dijo él, y todos nos reímos. Y me acordó de lo que yo trabajo en salud, que dentro de las medicinas alternativas, especialmente lo que yo trabajo con los medicamentos que Dios me permite trabajar, existen 3 principios, y uno de ellos es la detoxificación, y luego el fortalecimiento del sistema inmune, y al final el apoyo al órgano que esté dañado. Hermanos, ¿qué tiene que detoxificar, purgar el Señor de nosotros para que seamos mejor iglesia? ¿Qué clase de pensamientos, actitudes o actividades? ¿Qué? Por favor, haga la evaluación en su propia casa y con su corazón puesto en el Señor. Porque si queremos que Dios nos revitalice, al niño pipelón, barrigoncito, antes de darle la multivitamínico hay que pegarle la desparasitada, hay que desparasitarnos. Y eso hace Cristo con cada iglesia. ¿En dónde tenemos que ser reforzados o revitalizados? Que Dios nos está usando bien y necesitamos movernos más. ¿Y qué tiene que ser apoyado? Que estemos decayendo aunque no lo estemos haciendo mal, como Iglesia Bautista el Buen Pastor. ¿Y dónde va usted a ayudar? ¿En qué parte? Déjeme preguntarle algo. La Iglesia Bautista el Buen Pastor, para compartir la carga de responsabilidad delante del Señor, es una iglesia que ora junta. Estamos orando consecutivamente y cotidianamente juntos. Oramos mucho, ayunamos, vigilamos y nos la pasamos orando todos juntos. ¿Sí o no? Nos falta eso. La Iglesia Bautista el Buen Pastor es una iglesia que tiene mucha gente discipulándola. Cada uno tiene discípulos. Cada uno está trabajando con una persona para discipularla. ¿Lo estamos haciendo? No. La Iglesia Bautista el Buen Pastor es una iglesia que nunca para de evangelizar, que todos los días, si no saca un programa, por lo menos como estilo de vida, donde se encuentre cada uno en su trabajo, en su casa, en su estudio, con el que está conversando, está pensando en él, orando por él, para que llegado el momento le pueda compartir el evangelio, y mientras tanto amándolo y sirviéndole para que venga a los pies de Cristo. Evangelismo, discipulado, oración, nos falta. Pero no se preocupen, hermanos, no vine a estresarlos. Oremos por eso, pero démosle gracias a Dios porque tenemos amor entre nosotros. Dios nos ha dado fuerzas. Iglesia Bautista Buen Pastor somos una mezcla entre Éfeso, Filadelfia y otra más por ahí. Pero somos la Iglesia Bautista el Buen Pastor. El Señor está con nosotros, el Señor está con su vida. Póngase sobre sus pies conmigo, por favor. Y está en la vida de cada iglesia. Pero recuerde algo, está con usted en su hogar. Que esto también lo apliquemos a nuestras casas. Me falta oración en mi familia. Que esto lo apliquemos a nuestras parejas. Me falta estudiar la palabra, me falta compartir el evangelio. ¿En qué soy fuerte y en qué debo ser transformado? Señor,
Somos tu iglesia. Muéstrate tan glorioso a nosotros como lo hiciste con Juan. Permítenos verte con esos ojos de fuego, Señor Jesús, que son un símbolo de tu poder de ver nuestro corazón. Permítenos ver con tu rostro de sol, que es un símbolo de tu gloria, que está por encima de cualquier cosa que se nos presente gloriosa en esta vida y que nos distrae para hacer lo que debemos ser. Permítenos verte, Señor, con el cinto dorado, como Dios, como nuestro Dios y sumo sacerdote. Permítenos verte, oh Santo Señor, como te vio Juan en su visión. Glorioso, majestuoso, resplandeciente, con la espada de tu espíritu presta a penetrar hasta lo profundo de nuestro corazón, hasta donde se divide el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, hasta discernir los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y sobre todo, Señor Jesús, permítenos verte glorioso, diciéndonos, como dijiste las iglesias: al que tuviere oídos, que oiga. A las iglesias, oiga. Al que venciere, yo le daré estar conmigo. Ayuda a tu iglesia, Señor. Ayuda a tus iglesias, Señor, a verte en cada instante, a verte por la palabra bíblicamente, a verte proféticamente, como dirigiendo cada uno de nuestros pasos hasta que tú regreses o hasta que vayamos a tu presencia, y a verte vitalmente, vivamente, como quien nos redarguye, pero también nos consuela, nos dirige y nos fortalece. Gracias, Señor Jesús, te damos en esta mañana, te bendecimos, oh Rey. Amén y amén.